¿Sí? Perfecto. Mira, aquí hay un título muy interesante. Di conmigo, lo bueno, lo malo, lo nuevo. Otra vez, lo bueno, lo malo, lo nuevo. Hay tres principales ideas en esta reflexión que quiero hacer. Obviamente esta reflexión la podemos tomar para muchísimas cosas, pero hoy yo quiero seguir desarrollando lo que hemos comenzado en este mes, en la serie, lo que estamos por próximamente tener, la jornada Puentes. Quiero enfatizarlo. La semana pasada te recordarás que el Señor nos daba la pauta para poder reconocer que lo mejor que podemos heredar a nuestras generaciones es precisamente la fe, ¿verdad? La fe en el Señor Jesucristo, ¿cierto o no? ¿Cuántos reconocen que eso es lo mejor que podemos? ¿Verdad que sí? Sin en cambio, el reto principal, mira, quiero comenzar referenciando una línea de un autor, su nombre fue John Wilmot, autor del siglo XVII. Él dijo lo siguiente: antes de casarme tenía 6 teorías sobre criar hijos. Ahora dice, tengo 6 hijos y no tengo teorías. ¿Por qué? Porque ¿cuántos pueden decir conmigo que esto es una verdad? A ver, papás honestos, pueden levantar tu mano si reconoces que el mayor desafío que tenemos es este. ¿Verdad que sí? A ver, quiero ver tu mano. Es la verdad. No tenemos la pericia, no tenemos tal vez la sabiduría, no contamos con muchas cosas. Si tú eres honesto, reconoces que nos hace falta mucho. ¿Verdad que sí, papá? Y tener en cuenta esto, ahora no solamente es reconocerlo, sino es saber si nos estamos dirigiendo de la forma correcta. Yo recuerdo hace tiempo que yo también tenía, y coincido con el autor, muchas ideas de cómo llevar a cabo mi paternidad antes de que llegara, ¿verdad? Pero llegó, por la gracia de Dios, hace 12 años me convertí en padre, y te digo algo, mucho cambió de lo que yo tenía en teoría con lo que ahora veo. Uno de los libros que yo recuerdo que leí antes de ser padre, y yo lo leía desde una, digamos, forma diferente. Recuerdo que ese libro se llamó La llave al corazón de tu hijo. Sí, el autor es un terapeuta cristiano que de forma alegórica hace toda una reseña de que Dios nos ha dado una llave, o sea, ilustra de forma de principios cómo se nos otorgó una llave. Él habla de una llave que a veces como padres la extraviamos, la perdemos, no sabemos qué hacer con esa llave, y esa es la llave al corazón de nuestros hijos. Y hoy en día puede ser que esa llave, ¿verdad?, ya no abra porque el corazón de tu hijo está cerrado. El autor habla de 4 diferentes categorías donde podemos vernos nuestra paternidad. Habla de padres dominantes, habla de padres permisivos, habla de padres ausentes, y también de lo que creo que todos queremos ser, padres amorosos pero firmes, ¿cierto? Entonces, al escuchar esto, yo te preguntaría qué clase de paternidad tal vez tú estás haciendo el día de hoy. ¿Verdad que es un reto? ¿Verdad que es un desafío total y absolutamente grande que nos rebasa? Y entonces hablar de la paternidad es entender que definitivamente hay principios. Di conmigo, principios. Los principios no cambian. Ahora voy a enfocar, vuelvo a repetir, estos principios en el área de la paternidad, pero no quiere decir que si tú no eres papá no te servirá para nada esto. Al contrario, creo que estos principios los puedes llevar a cabo en cualquier área en tu vida, porque son principios. Entonces, ¿cuántos saben que los tiempos que estamos viviendo actualmente también son tiempos muy desafiantes? Porque hay que reconocer que muchas de las cosas que hace 10 o 15 o 20 años no se tenían con mucha puntualidad, hoy se están
acelerando, ¿cierto? Sí me estoy dando a entender. ¿Cuántos reconocen que aún la connotación de la sociedad que vivimos es cada vez más perversa? ¿Sí lo reconoces? ¿Lo puedes percibir? ¿Ves voy a decirlo, un bombardeo de información? Una información más de la que podamos percibir, más de la que nosotros podamos procesar. Y eso nos sitúa muchas veces de forma precipitada a tomar en cuenta lo que Dios quiere seguir haciendo en nuestra paternidad, en nuestro rol como padres. ¿Y cuántos han tenido la experiencia de que tal vez tu hijo o tu hija se acerca a ti con una interrogante y esa interrogante tal vez es muy desafiante porque dices, oye, no inventes, yo recuerdo que estas preguntas yo las hacía cuando tenía una edad, ¿cierto? Mucho más de la que ahora mi hijo o mi hija tiene. ¿Se sienten identificados? Y ese es el resultado de los tiempos que estamos viviendo. Y esa es la pregunta que yo quiero que cuántos de ustedes se pueden identificar. ¿Cuántos quieren conocer la respuesta a esta interrogante? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo le hablo a mis hijos de todos los problemas complejos que enfrentamos hoy? ¿Cómo le hablo a mis hijos del suicidio? ¿Cómo les hablo a mis hijos de la homosexualidad? ¿Cierto? ¿Cómo les hablo a mis hijos acerca de las situaciones que hoy en día son cotidianas, de la pornografía? ¿Cómo le hablo a mis hijos acerca de tantas cosas, que a veces dices, oye, no inventes? Lo están viendo en series, lo están viendo en sus redes sociales, los están bombardeando. Y a veces, ¿verdad? La gran disyuntiva que tenemos es que, pues sí, ¿verdad? Sabemos la respuesta, pero el cómo, me doy a entender, a veces es lo que nos está faltando. ¿Verdad que sí? El cómo lo transmito, el cómo lo llevo a cabo, el cómo voy a hacer puntualmente paso 1, paso 2, esa metodología, por así llamarla, pues a veces no la tenemos tan claro. Y por eso en esta mañana quiero hablarte de este tema, porque considero que la palabra de Dios nos da la pauta, nos sigue dando las respuestas, nos da el 1, 2 y 3, y es lo que yo hoy quiero transmitirte, precedido de entender cuál es el llamado que Dios nos ha dado como padres. La asignación que vimos la semana pasada, vuelvo a repetir, no se delega, no se cede. Lo podrás delegar, lo podrás ceder, pero sin en cambio no nulifica tu responsabilidad. Delante de Dios, tú y yo como padres vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho y de lo que dejamos de hacer. Ahora bien, familia, entonces vamos a partir de cómo debemos de partir en cada sesión, que es entender cómo estos principios se van dando cuenta desde el pueblo de Israel, que también tenía un desafío grande, que era poder compartirle a la siguiente generación lo que es la realidad para nosotros, es decir, la vida en Cristo Jesús. Y yo quiero que me acompañes en tu Biblia, si la puedes abrir, Deuteronomio capítulo 6, el famosísimo Shema para los judíos, la instrucción que ellos han tomado y de forma literal en algunos círculos, ellos han colocado tiras de cuero en una cajita, ¿sí? Donde esa cajita se colocan versículos bíblicos. Ellos lo repiten porque lo tomaron, se la atan a las manos, porque eso es lo que dice Deuteronomio, se las colocan sobre su frente para ponerlos por encima, porque ellos tomaron el mandamiento literal. Y ese artefacto, por así decirlo, que ha sido cada vez más modernizado con el paso de los años, se le conoce como la famosa filactería, ¿sí? O filacteria. Y ese artefacto para ellos es valioso porque toman en cuenta las instrucciones del pueblo de Dios. El pueblo de Israel lo toma como en alta estima lo que Dios dio. Ahora, pero de este extracto vamos a tomar los versículos 20 al 25 para darnos cuenta de que está claramente aquí este principio. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 20 al 25. Dice, en el futuro, fíjate, dice, tus hijos, ¿qué? Te preguntarán. ¿Desde dónde tenemos el dilema que los hijos pregunten? Desde mucho tiempo. O sea, si tú eres de esos padres que dicen, no me hables de eso, no, cállate. No estás haciendo bien tu función.
Claro que te van a preguntar. De hecho, mejor preocúpate si no te están preguntando, porque seguramente se lo están preguntando ¿a quién? A alguien más. Y les está dando respuestas tal vez muy diferentes de las respuestas que son las correctas. ¿Sí estás conmigo? Entonces, dice claramente el Señor, en el futuro tus hijos te van a preguntar, van a tener inquietudes. ¿Por qué estamos haciendo puentes? ¿Por qué estamos haciendo la serie de bendición multigeneracional? ¿Por qué estamos hablando de estos temas? Porque son inquietudes válidas que nuestros hijos tienen que tener en cuenta y tienen que ser respondidas. No sé si alguien recuerda cómo comenzó Abba, ¿verdad? Antes de que se iniciara el grupo, bueno, ahora formalmente Saba, yo me di cuenta de algo, como responsable de la obra del Señor, me di cuenta, bueno, antes de ser Abba, Cinti estaba apoyándome en esa área con los chicos, vino la pandemia, se nos vino abajo el grupo de jóvenes, ¿verdad? Y yo recuerdo que aquí predicando llegamos a tener 3 reuniones, ¿verdad? Por las restricciones que teníamos, pero yo me di cuenta de algo. Yo me di cuenta que teníamos en ese momento varios jóvenes que necesitaban ser ministrados de acuerdo a su edad, no porque el estar aquí sea algo incorrecto, sino porque necesitaban vincular. ¿Cuántos saben que la iglesia, aparte de lo que ofrece, es generar vínculos? ¿Cierto o no? Bueno, yo te digo por experiencia propia que yo conocí al amor de mi vida en un grupo de jóvenes. ¿Sí? O sea, los grupos de jóvenes son buenos. Bueno, lo que quiero resaltar es esto. Entonces, yo recuerdo que decidí delegar, me parece que fueron 3 domingos o 4 domingos, la predicación, y me junté a los chicos y nos empezamos a reunir ahí en el instituto. Y sabes, le llamé ese tiempo inquietudes. Porque sabía que tenían muchas inquietudes y yo recuerdo que lo hice de forma anónima. Les dije, a ver, van a poner en un papelito toda esa pregunta que no te atreves a hacerle a tus papás, que no te atreves a hacerle, ¿verdad? Es totalmente anónima. Y empezaron a escribirla y entonces empecé a sacar papelito por papelito y no estaba preparado para responder todas esas inquietudes. ¿Sí? Hablamos del sexo, hablamos del incesto, algunos están abriendo los ojos, hablamos de tantas inquietudes que como generación son válidas. Así que, papá, recuerda cómo estás respondiendo. ¿Cómo le hablas a tus hijos acerca de todos los problemas que sí son complejos y que estamos enfrentando el día de hoy? Regresamos al texto bíblico, ¿te parece? Entonces van a preguntar, van a tener inquietudes. Papá, ¿por qué haces lo que haces? Mamá, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué eres cristiana? ¿Algún papá le han preguntado eso? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Sí? ¿Te han preguntado? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué vamos todos los domingos? ¿Cómo respondes? Bueno, el Señor les dice, prepárate para el momento de las inquietudes. Y te van a preguntar, ¿qué significan esas leyes? ¿Por qué portas una Biblia bajo el brazo? O tal vez pueda decirte, ¿por qué nada más lo abres los domingos? ¿Qué significan esas leyes? Dice, esos decretos y esas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer. Inquietud válida, ¿verdad que sí? Y yo agregaría una gran pregunta, ¿a poco no? Está pidiendo razón de esa esperanza a la cual dices creer. ¿Cuántos saben que una fe tiene que ser cuestionada? ¿Estás conmigo? Porque si no, no es una fe válida. Porque nuestra fe no está basada en la irracionalidad, ¿sabías? Es una inquietud muy buena. Y sabes, el Señor les da no solamente la pauta, les da la respuesta. Y mira cómo dice, entonces les dirás,
Entonces, otra vez, tú les dirás, ve de dónde parte, ve de dónde parte. Estamos, Deuteronomio, recuerda, es el segundo tomo, por así llamarlo, que se le da a una siguiente generación, porque su generación de sus padres, de sus abuelos, no entró a la tierra de promesa. Y entonces ellos tienen que recordar que el por qué no entraron. O sea, el Señor les invita a que haga un recorrido histórico. Parte de evidenciar la historia. Pregunta, querido papá, ¿ya les contaste cómo fue tu conversión? ¿Por qué eres cristiano? ¿Ya les contaste cómo el Señor te tocó? ¿Ya les contaste lo que hizo en tu vida? Porque si no lo has hecho, familia, tienes que contárselos. Tienes que decirles que tu fe no está porque, es que mi mamá me llamaba todos los domingos y pues ya no me quedó otra, ¿verdad? Porque eso se llama tradición. No, el Señor les dice, vas a empezar y les vas a decir, ¿de dónde te saqué? ¡Wow! ¿Cuántos se atreverían a decirle a sus hijos las cosas en las cuales batallaron en su juventud? No, eso no. No, porque me resta autoridad. No es cierto. Al contrario, eso es una de las recomendaciones que dice este autor que te platiqué. A veces queremos presentarnos de una forma y nuestros hijos solamente observan. Y nos están viendo qué tan honestos somos. Regresamos al texto bíblico. Nosotros éramos. ¡Wow! ¿Qué dice? Le está diciendo el Señor, ¿cómo le van a contestar? Nosotros éramos esclavos. ¡Wow! ¿Cuántos pueden identificar y decir, yo, hijo, estaba arruinado? Espiritualmente hablando, tal vez materialmente también. Pero podrías decir, Señor, hijo, mi vida era un fiasco porque no tenía el Señor. Yo estaba perdido, estaba esclavo en mis propios delitos y pecados, como dice la Escritura. Nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero, me encantan estos peros. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque existió en tu vida un pero? ¿Verdad que sí? ¿Te identificas con el pueblo de Israel? Te digo algo, el Éxodo, bueno, no el libro de Éxodo, todo el proceso del Éxodo es el Evangelio, ¿sabías? Es una tipificación y podría explicártelo rubro por rubro cómo el Evangelio es el Éxodo. ¿Sí? Y entonces dice, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Y sigue, el Señor hizo señales. Mira, referenciar el pasado, ¿sabes para qué? Es para resaltar el poder de Dios. Que tú no pudiste salir por tu propia mano. Necesitaste la intervención ¿de quién? De Dios. Que tú no podías lograr tu libertad. Tuviste que acceder a un libertador. Que tú no pudiste hacer las obras milagrosas que el Señor hizo en sus vidas, queridos padres. Hay testimonios grandiosos, ¿verdad que sí? De obras milagrosas, ¿verdad que sí? Sí. Y la pregunta es, ¿ya la saben tus hijos? Familia, tenemos mucho trabajo. El Señor hizo señales milagrosas y maravillas ante nuestros ojos. Fíjate, el Señor está diciendo, ustedes no tienen que olvidar lo que yo hice en sus vidas. Ayer estábamos orando y creciendo en la oración y una de las cosas que se estaba levantando en la oración es eso. Señor, enséñanos como iglesia a no ser una iglesia malagradecida, porque una iglesia malagradecida olvida lo que hiciste en el pasado. ¿Y cuántos de nosotros tal vez ya se nos está olvidando de dónde Dios nos sacó y todas las cosas que Él sigue haciendo con nosotros? Bueno, tienes que decirle. El Señor hizo señales milagrosas y maravillas ante nuestros ojos, envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Verso 23, nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darles a nuestros antepasados. Verso 24,
Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó, mira, obedecer todos estos decretos y temerlo a Él, para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Versículo 25, ahí terminamos esta porción. Dice, pues cuando obedezcamos todos los mandatos del Señor, nuestro Dios, que nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará como justos. No solo referenció el pasado, no solo resaltó las maravillas de Dios, los apuntala hacia dónde se tienen que dirigir. ¿Te das cuenta? La Biblia nos ayuda a entender cómo tenemos que responder. Y esto, ¿sabes? Yo lo llamo, otra vez, ¿sabes qué presentó? Lo bueno, otra vez, lo malo, lo nuevo. Una vez más, lo bueno, lo malo. ¿Sabes? Yo quiero enseñártelo con una ejemplificación. Te voy a hablar de 3 lentes, ¿sale? ¿Cuántos usan lentes? ¿Ok? ¿Tienes más de unos lentes? ¿Tienes más de un juego de lentes? Ok. Bueno, yo hace tiempo me compré esto. No voy a dar mucho porque si no va a parecer que estoy vendiendo el producto. ¿Ah? Ok. Me compré este lentes porque se me hicieron bastante novedosos, sería la palabra. ¿Por qué? Porque en los mismos lentes, para no cargar 3, ¿verdad? Aquí estaba la innovación en aquel entonces, ahorita ya está un poquito esto vejestorio, ¿verdad? Pero hace tiempo pues no había esto. Y yo recuerdo que los compré precisamente por eso, porque ya no soy despistado, no sé ni dónde traigo las llaves, ¿verdad? Y dije, pues constantemente pierdo los lentes, no sé dónde están. Bueno, me voy a comprar estos lentes que son 3 en 1, 3 visiones. Es decir, para la computadora, lo que yo los ocupo, para el sol y para el manejar, fíjate. Entonces ya nada más era ponerle una sobre otra, ¿ok? Y de esta forma quiero decirte que esa es la visión que quiero presentarte y que está escrituralmente colocada en esta respuesta que el Señor les pide al pueblo de Dios a que pueda conocer. Es decir, presentar lo bueno, presentar lo malo y presentar lo nuevo. Y ahora la gran pregunta que yo sé que muchos están diciendo, ¿y qué es lo malo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Y qué es lo nuevo? Por eso te decía, no solo lo estoy enfocando para todos los que Dios nos ha dado la gracia de ser padres, pero estos principios los puedes utilizar para cualquier tema, porque son principios, ¿sale? Es decir, en las inquietudes y en los desafíos que la vida misma nos presenta, yo te animo que respondas con esta visión de 3 lentes. Un lente representa, vuelvo a repetir, lo bueno, otro lente representa lo malo y otro lente representa lo nuevo. Pero a fin de cuentas, compré esos lentes porque son 3 visiones en una. 3 en una. Es decir, a las inquietudes de nuestra generación que están día a día, tenemos que presentar esto. Es decir, cuando yo empecé a sacar los papelitos de la anécdota que te empecé, yo traté de responder con este principio. Te lo estoy ofreciendo para que tú puedas también hacer lo mismo. Y también para que respondan las inquietudes en tu vida que tú también hoy puedes llegar a generar. Responder con lo bueno, con lo malo y con lo nuevo. Ahora sí, viene la explicación. ¿Qué significa lo bueno? ¿Qué significa lo malo? ¿Y qué significa lo nuevo? Y después te voy a dar 3 ejemplos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Vamos a empezar con lo bueno. ¿Qué significa lo bueno? Bueno, di conmigo, el primer lente es la visión de Dios. Porque la historia de la creación
La historia del origen del universo no empezó de forma mala, empezó de forma buena. ¿Tú lo sabías? La historia comenzó bien. El Génesis comenzó bien, por así decirlo. Todo lo que Dios hizo, dice la Escritura, lo hizo bueno. Mira, vamos a una referencia. Génesis 1:31. Lo vas a leer fuerte conmigo, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces Dios miró lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día, porque fue el final, ¿no? O sea, el séptimo día que pasó, el Señor descansó. 6 días, esta es la narrativa de hasta los primeros 30 versículos del Génesis nos dicen todo lo que Dios hizo en los primeros días. Y nos muestra que lo que hizo fue, otra vez, bueno. Es decir, grandes cosas que hoy están pasando en nuestras vidas, familias, son buenas. Hay mucha bondad de Dios porque lo que Dios hizo es bueno. Y entonces, ¿por qué hoy en día las cosas incluso buenas en nuestra vida pueden convertirse en algo malo? ¿Estoy siendo claro? Porque entonces tenemos que partir otra vez de la referencia y nos damos cuenta que en esta referencia encontramos la segunda visión. ¿Y conmigo? Lo malo. ¿Qué es lo malo? Que a partir de Génesis 3, mira, nada más, es decir, de lo bueno tenemos 2 capítulos. Es verdad, así de terrible es nuestra tragedia del ser humano. Que lo que Dios convirtió en bueno, el hombre se encargó de corromperlo. Y yo creo que tú conoces la historia, ¿verdad? Génesis capítulo 3. La serpiente era más astuta, dice la Escritura, que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer, mira, el cuestionamiento que muchas veces hemos tomado aquí. Vuelvo a repetir, ¿cómo era lo que había hecho Dios? ¿Las instrucciones eran buenas? ¿Su palabra era buena? Y mira, como bien ejemplificado, una serpiente con veneno mortal muerde, estoy usando no lo estoy hablando en la cuestión literal, muerde la vida del ser humano, inyecta su veneno, con que de veras Dios dijo que no debe de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. ¿Tú conoces la historia? ¿Y el resultado cuál es? A partir de Génesis capítulo 3 se da la desobediencia que trae a luz el pecado y el pecado trae la muerte. 3 capítulos nos bastaron para que nos diéramos cuenta que en lo bueno de Dios el hombre decidió optar por lo malo. ¿Te doy dando a entender? ¿Por qué te enfermas? ¿Por qué nacen con enfermedades hoy los niños? ¿Por qué te pueden pasar cantidad de tragedias? ¿Porque Dios es malo? No. Porque el mundo y su visión ha corrompido todo lo bueno de Dios. ¿Cómo termina la historia de Génesis 3? Dice, así que el Señor Dios, mira, el hombre termina ¿qué? Expulsado del jardín del Edén. Dice, envió a Adán a cultivar la tierra en la cual él había sido formado. O sea, de donde él forma, ahora él lo tiene que trabajar. La semana pasada hablábamos de las consecuencias, ¿verdad? Dios no identificó las consecuencias, ¿cierto o no? Ahí están las consecuencias. Hasta el día de hoy tenemos las consecuencias de los platos rotos que un día se rompieron. Versículo 24, después de expulsarlos, el Señor, mira, esta escritura es bien fuerte porque a veces
no llegamos a dimensionar que la peor tragedia del ser humano es estar lejos de Dios. Es la separación de Dios. Yo he explicado teológicamente un concepto que hoy en día no se entiende mucho, se llama la ira de Dios. Y la ira de Dios, por ejemplo, no es rayos y centellas, relámpagos y truenos, terremotos y un gran sismo. La ira de Dios es que deja al ser humano a su merced. Que aunque el ser humano busque a Dios, Dios le da la espalda. ¡Wow! Esto es la ira de Dios. Que un día Dios dijo, no más, voy a poner querubines al oriente del jardín y voy a colocar una espada de fuego ardiente que destallaba al moverse de un lado a lado a fin de ¿qué? De custodiar el camino hacia el árbol, es decir, prohibido el paso. ¡Qué fuerte! Porque esa es la consecuencia, el deterioro que hace el pecado. ¿Por qué el pecado es tan grave en la vida de una persona? Porque te aparta de Dios. ¿Cierto o no? Porque te aleja de Dios. Porque te condena, te hace sentir sucio. Porque esa misma condenación te impide acercarte ante el trono de la gracia. Vamos entonces entendiendo que en esta misma visión, lo que Dios hizo, el ser humano se encargó de corromperlo, de depravarlo. Y ahorita vamos a poner ejemplos, ¿no? Para que podamos irlo comprendiendo. Y todo el Antiguo Testamento, voy a decirlo así, esa es la trama. Apuntar algo que, ¿cómo podríamos acceder a Dios? Bueno, Dios estableció un sistema de culto, llamémoslo así, de sacrificios, de ordenanza, de ofrendas, para todo tipificar y mandar un mensaje de aquello que estaba por venir. Pero por más intentos que se podían hacer, tú lo sabes, yo espero que conozcas el Antiguo Testamento, sabes que estaba limitado. Aún el autor de Hebreos habla en retrospectiva y pone los ejemplos y resalta la fe de muchos, capítulo 12 de Hebreos, haciendo una comparativa diciendo, y todos ellos no lograron ver. ¿Sabes qué? Di conmigo, a lo nuevo. ¿A lo qué? A lo nuevo. Es decir, aquel que iba a revertir toda esta tragedia. ¿Verdad que sí era una tragedia? ¿Verdad que estábamos fritos? Y aunque el sumo sacerdote una vez por año podía hacer, tenía que volverlo a hacer. O sea, por eso qué importante, familia, que cada vez vayas creciendo en mayor entendimiento del antiguo pacto. Porque si tú voy a decirlo así, tú te lo saltas, tú no vas a dimensionar la magnitud de la ofensa que tú y yo le hicimos a Dios. Porque una vez por año el mismo sumo sacerdote tenía que volver a hacer otra vez borrón y cuenta nueva. Y así pasaron por muchas generaciones. Pero un día Dios envió a su Hijo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte? Porque ya lo estamos comprendiendo. Sí, estoy tratando de explicar todo un concepto teológico de una forma práctica para que el día de mañana tus gafas colocadas puedan responder de estas tres direcciones: lo bueno, lo malo. Pero nos falta lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Míralo, me encanta. Vamos a las Escrituras. La visión, ¿ahora en quién? En Cristo Jesús. Yo te dije hace un momento que el Éxodo era una tipificación del Evangelio. Te puedo vuelvo a repetir parte por parte, pero me voy a saltar. Estábamos esclavos, pero un día Dios levantó un libertador. ¿Te acuerdas cómo se llamó ese libertador? Moisés. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y ese libertador es una tipificación de aquel que iba a venir.
Y el mismo Señor Jesús lo constata. ¿Te acuerdas cuando dice, y así como Moisés levantó, wow, la serpiente en el, ¿te acuerdas? Así será levantado el Hijo del Hombre, hablando de él mismo. Y el libertador que nos vino a dar rescate perfecto es el Señor Jesús. Mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es esta tercer visión, este tercer lente, por así llamarlo? Es aquel que nos ofrece este nuevo pacto. Míralo cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Dice, por lo tanto, wow, ya no hay condenación. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Porque ustedes, dice el verso 2, pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Es decir, lo malo tuvo fecha ya de caducidad. Un día caducó cuando el Hijo de Dios fue levantado en la cruz del Calvario. Y en ese momento, todo dice Pablo en Colosenses, el acta de decretos que nos era contraria, wow, quedó anulada. Un día a tus pecados y a mis pecados, ¿sabes? Que eran muchos, que eran grandes, que esto nos condenaba y el acusador de los hermanos nos los podía restregar en la cara. Un día el Señor Jesús tomó, de una manera alegórica, lo estoy hablando, y la hizo pedazos. ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor? Dijo, esto se acabó porque mi sangre cubre multitud de pecados. Y todas las acusaciones que eran en nuestra contra fueron nulificadas. Y ese poder, dice el apóstol Pablo, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado, de las malas noticias, de lo bueno que inició, lo terrible que se convirtió a esto. Por eso vuelvo a repetirlo, el mensaje del Evangelio es el mensaje más transformacional y más libertador que puedes imaginar, que te lleva a entender cómo tú puedes pasar de la muerte espiritual a la vida eterna. Versículo 3 hace referencia nuevamente a lo que estamos comentando. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios lo hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo. ¡Wow! En un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. ¿Cómo había forma de identificación? No podría si no era como nosotros. El autor de Hebreos nuevamente dice, aquel que fue tentado en todo, wow, pero sin pecado, puede compadecerse de los que somos tentados. ¡Qué increíble! Dice, sigo leyendo Romanos 8, verso 3. Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Verso 4, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados, verso 5, por la naturaleza pecaminosa, piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, ¿qué dice? Piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Di conmigo, esto es lo nuevo. Este nuevo régimen es en el Espíritu, en el cual ya no nos controla el poder del pecado, sino si tú estás en Cristo, ¿quién te controla? El Espíritu Santo. Bien. Y continuamos, verso 6, dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Verso 7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Sin en cambio, dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar
a Dios. Te voy a decirlo así. La gran mayoría de las personas hoy en día no está en lo nuevo, está en lo malo. ¿Sí estoy diciendo claro? Ya nadie está en lo bueno porque desde Génesis 3 se perdió lo bueno de Dios. Pero posterior a esto vino lo malo. Y tú y yo estábamos en lo malo. Pero ahora solo en Cristo Jesús. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? En lo nuevo. ¿Lo vas comprendiendo? Bajo el dominio estábamos en esto. Y la gente que no está en Cristo vive en eso. Ahora lo entiendes por qué es su conducir. Ahora ya te estoy dando indicios. Porque mira, mi hijo tiene 12 años y un día me dijo, ¿por qué esos hombres se están besando? Lamentablemente vio en la calle que estaba pasando eso. ¿Y cómo le explicas a un niño de 12 años que, ¿sí me explicó? Desde la visión de lo bueno, lo malo y lo nuevo. El dominio de la naturaleza pecaminosa nunca puede agradar a Dios. Pueden ustedes, pero ustedes, no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados, ¿con qué? Por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ¿cuántos dan gracias a Dios? Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Entonces, ¿quién te debe de controlar? Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Así es. Aquí yo le llamo familia a los que pertenecen al cuerpo. Porque tienen el Espíritu de ¿quién? De Dios. Y terminamos en esta parte. Y Cristo dice, viven ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá, los platos rotos se van a tener que pagar, ¿sí o no? Por causa del pecado, no se nulifican las consecuencias. Atención, el Espíritu les da vida, porque ustedes fueron declarados justos a los ojos de Dios. Alguien dele un aplauso fuerte. Ese es lo nuevo que nos da la identidad de esta visión. Ya que hemos comprendido entonces a qué me refiero con estos tres lentes, levanta tu mano si lo has podido comprender, mejor dicho, si yo me di a entender. Bien, gracias por tu honestidad. No quiero aquí porra, ¿ya? Si no me regreso y otra vez comienzo el mensaje. Ok, vamos entonces a poner 3 ejemplos, ¿vale? Vamos a poner 3 ejemplos de la serie que terminamos el mes pasado, que hablábamos porque es un claro retrato de lo que podemos tomar en cuenta. Mira, vamos a empezar con uno de los que ahorita yo sé que más de uno ya le está rugiendo la tripa. Pregunta. ¿Verdad? Y dicen, sí, por favor, porque hoy que me dijeron en la cafetería hay tortas de bistec. Ok. Di conmigo, la comida. Ahí va el primer ejemplo. ¿Cómo podemos entonces tomar este primer ejemplo? Estoy tomando inquietudes tal vez muy obvias, pero el día de mañana tú no vas a responder inquietudes tal vez muy obvias. La comida, empezamos con lo bueno, lo malo, lo nuevo. La comida inicialmente fue parte, ¿sabías?, del buen diseño de Dios. ¿Qué había en el jardín del Edén? De hecho, yo he leído algunos comentarios que dicen de que el pecado original tiene que ver con el alimento, por el detalle del fruto. Ya, bueno, después podemos hablar y debatir acerca de eso, pero bueno. Pero sí es un asunto bien intenso el hablar de la comida, porque la comida es parte del buen diseño de Dios, ¿verdad? ¿Para qué fue creada la comida, familia? Para disfrutarla. Sí, ahora. Pero desde Génesis 3, que entró el pecado, ¿cuántos saben que esto, que es bueno, que originalmente fue, hoy se convierte en uno de los principales factores de riesgo para la salud
de muchos. Porque esto, mal encausado, produce enfermedades. Esto se convierte en un ídolo para otro, como lo vimos en la serie, y se termina haciendo en un fin en sí mismo. Puede llegar a ser tan dañino si se abusa de la bendición que Dios dio. Vamos en lo malo y podemos seguir desarrollando lo malo. O sea, ¿cómo le explicarías a un hijo acerca de esto? Pues Dios empezó dándonos lo bueno. Nosotros permitimos desviarnos. Por eso hay tantas cuestiones que hoy se están llevando por este tipo de excesos. Sin embargo, Jesús también vino a redimirlo y le presentamos lo nuevo. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque el Señor siempre nos da la respuesta para poder colocar no solo este tema, cualquier otro, colocando en el lugar apropiado. Y decir, la comida no es para adorarla, la comida es para disfrutarla. Eso es lo nuevo, la gracia que Dios nos da para poder tomar en cuenta que todas las cosas que incluso pueden causar un desequilibrio puedan llevarlo a una correcta ejecución. Pero vamos a hablar de otro, la sexualidad. Otro tema, ¿verdad? Candente. Pregunta, otra vez, ¿la sexualidad comenzó buena? ¿Sí? ¿Dios lo dio por qué? Vuelvo a repetir, ahí no dice el texto que vimos, ¿verdad? Dios hizo todo bueno excepto la sexualidad, ¿verdad? Ahí no hay un paréntesis. Dios lo hizo bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con la sexualidad? Se ha corrompido, se ha tergiversado, se ha dañado. Otro ídolo que vimos en la serie, ¿verdad? Un ídolo en sí que está dañando, que está lacerando el corazón de muchos, con muchas trampas, con muchas perversiones, con muchas cuestiones que hoy están otra vez partiendo de algo hermoso que Dios hizo, algo terrible. ¿Cómo podríamos explicar lo nuevo? ¿Cómo crees que yo le expliqué a mi hijo cuando me hizo la inquietud acerca de este tema? Lo bueno, en el origen, hijo, no fue así. Dios creó hombre y mujer. Pero el hombre se encargó ¿de qué? De inventarse nuevas formas, nuevas rutas, nuevas experiencias. No ha encontrado a Dios, ¿verdad?, como su fuente de todo, y eso lo ha llevado a tergiversar. Y yo le dije, porque podemos, obvio, ojo, porque mucho cuidado para los padres con fomentar sutilmente un odio, una cuestión negativa. Porque yo no le contesté, mira, nada más que cochinos asquerosos, ¿verdad? No. Sin en cambio le dije, para ellos, hijo, también hay gracia. Porque el Señor Jesús murió por ellos. Y yo ruego a Dios que algún día le conozcan y le quiten los velos que hoy oscurecen su visión, que no les permiten verse como Dios les ve, y que puedan ser libres. Estoy siendo claro, palabras más, palabras menos. Lo nuevo es que el Señor ofrece y viene a redimir, como lo vimos en la serie, nuestra sexualidad. Y viene y nos hace libres de todas las trampas, de todo lo dañino, de todos los malos hábitos que tal vez en tu vida pasada llevabas a cabo. ¿Estoy siendo claro? Tercer y último ejemplo. ¿Cómo podrías responder sobre esto? Otro ídolo, ¿verdad? Otro enemigo. Vuelvo a repetir, ¿es malo? ¿Ah? Otra vez, lo bueno. Bueno, si no tuviéramos la oportunidad de participar de nuestras, no podríamos reunirnos, ¿sabías? Porque todo lo que pasa en este auditorio y todo lo que desarrollas a todos los días, ¿verdad?,
y las colegiaturas de tus hijos y los servicios que tienes y todo ¿qué? Se necesita porque es un medio. Otra vez. Pero el corazón del hombre está lleno de ¿qué? Egoísmo, vanidad, avaricia, corazón mezquino. Y empieza a ver el dinero no como el medio que es, sino como un fin en sí. Y se llena de tanto materialismo y lo llega a colocar incluso por encima de Dios. Y lo ha levantado como un ídolo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo malo. Pero el Señor Jesús también viene y redime esta parte, lo nuevo. Y cuando se acercaron para cuestionarlo, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Te acuerdas la respuesta magistral? ¿Quién aparece en esa moneda? Entonces dale a César lo que es del César y dale a Dios. ¿Cuántos le podemos dar la gloria al Señor? Porque Él nos enseña en cada tema. Otra vez, familia, lo bueno, lo malo, lo nuevo. ¿Cuántos de nosotros podemos seguir ejerciendo nuestra paternidad con la visión que Dios nos da a través de hacer el recorrido? Fue lo que hizo, lo que Dios le dijo, vas a presentarle lo bueno, lo malo y lo nuevo. ¿Me acompañas a orar? Cierra un momento tus ojos. Te voy a invitar que te pongas en pie.